Aleluya. Mi tema en esta mañana: las bendiciones te alcanzan. Aleluya. Dile al vecino que tienes al lado: las bendiciones te van a alcanzar. Aleluya. Y esta palabra está basada en Deuteronomio capítulo 28, específicamente en el verso 2, donde dice: y vendrán sobre ti todas las bendiciones, o todas estas bendiciones, y te alcanzarán, y si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Aleluya. Te perseguirán, aleluya, te atraparán. ¿Cuántos quieren ser atrapados por las bendiciones del Señor en el nombre de Jesús? Amén. Para mí es un gozo estar acá, es un privilegio de estar aquí entre ustedes, mis hijos y hermanos del Señor. Hoy vamos a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra perspectiva. Hoy Dios viene a traer una dimensión espiritual que va a bendecir nuestras vidas y que va a marcar el rumbo del 2026 en el nombre de Jesús. ¿Cuántos tienen una expectación de lo que va a suceder en el 2026? Aleluya. Pero quiero decirte, antes de que tú tengas una expectación sobre política, sobre país, ten una expectación sobre tu propio Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero también es poderoso para hacer mucho más cosas de lo que tú piensas, mucho más grande de lo que tú te imaginas. Algo grande viene para su reino en el 2026. Si lo cree, dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. El año 2026 viene con expectativas buenas. Lo que tú hacías en el 2025 no lo harás en el 2026. ¿Y qué es lo que tú hacías en el 2025? Pues tú salías corriendo detrás de las bendiciones. Pero en el 2026 no saldrás corriendo detrás de las bendiciones, sino que las bendiciones seguirán a los hijos de Dios. Los alcanzarán y los perseguirán. Serán bendecidos, serán prosperados, serán sanados en el nombre de Jesús. Muchos cristianos están corriendo con la crisis, están corriendo por el dinero, detrás del dinero, persiguiendo la paz, persiguiendo, escucha, oportunidades. Pero las oportunidades te van a llegar. Yo dije que las oportunidades te van a llegar. Yo sé que el libro de Proverbios, en el capítulo 10, verso 4, dice que las manos ociosas conducen a la pobreza. Eso lo sé yo. También dice que las manos diligentes traen riquezas. El diligente, el que trabaja, el que se esfuerza, escucha bien, tiene riqueza, conseguirá riquezas. Eso lo sé yo, está en la Biblia, es un principio, es un código bíblico que está acá. Pero el Espíritu Santo nos revela una verdad liberadora en Deuteronomio capítulo 28, verso 2. Dios no quiere que tú persigas las bendiciones. Él dice: y vendrá sobre ti. Aleluya. Ponle la mano al hombro del vecino y dile: vendrá sobre ti. De la misma forma que yo pongo mis manos sobre tus hombros, así vendrán las bendiciones sobre tu vida. Si yo fuera tú, yo le doy un apretón, yo le doy un manotazo al vecino. Aleluya. Dile: te alcanzarán todas estas bendiciones. Y quiero abrir paréntesis en esta mañana para decirle que las bendiciones no solamente es dinero. Hay muchos cristianos y muchas personas que piensan, cuando nosotros predicamos sobre bendiciones, se enfoca solamente en el dinero. No es así. Las bendiciones no son solo el dinero. Las bendiciones es familia, es salud, es paz, es gozo, es hijo. Aleluya, es armonía, es ministerio, es dones, es unciones. Alguien dice amén a eso en esta mañana. Son ministerios, son propósitos. Por eso es que el título de este mensaje en sí mismo es una declaración de fe.
en sí mismo el título de esta palabra es una declaración de fe. Las bendiciones te alcanzarán. Esto significa que cuando nos ponemos en la postura correcta, en el camino correcto, en la dirección correcta, las bendiciones también se van a alinear. Significa entonces de que hay que estar en el lugar correcto, en el camino correcto y escuchando la voz correcta para que las bendiciones se alineen. Hay un destino, hay un blanco en la pared, por darle un ejemplo, donde la flecha tiene que ser apuntada hacia ese blanco. Si usted apunta hacia otra dirección, usted no va a dar en el blanco. Así que la palabra de Dios nos marca nuestro destino y hay que estar alineado a ese destino. Cuando tú te alineas a ese destino, las bendiciones también se alinean. Por eso es que una vida desordenada jamás podrá ser bendecida. Pero una vez que esa vida, ese hombre, esa mujer comience a ordenar sus pasos, las bendiciones le seguirán, las bendiciones lo alcanzarán. Lo hemos visto con nuestros ojos. Familias enteras que han llegado en este lugar, matrimonios, hombres y mujeres que han llegado a Cristo, y cuando ordenan su vida, las bendiciones llegan. Matrimonios que han tenido años viviendo juntos, pero cuando llegan a Cristo, se reconcilian con el Señor, dicen amarse, entran en pacto y las bendiciones llegan. Las bendiciones llegan. Así que tenemos que tener la postura correcta, el camino correcto, la dirección correcta, para que las bendiciones de Dios se conviertan en un perseguidor de hijos de Dios. Aleluya. Que ellos sean nuestros cazadores y nosotros la presa. ¿Cuántos se quieren dejar atrapar por las bendiciones de Dios? ¿Cuántos quieren tener un hogar lleno de paz? ¿Cuántos quieren tener un matrimonio feliz? Esas son bendiciones. ¿Cuántos quieren tener un negocio próspero? Esas son bendiciones. Aleluya. Pero ¿cuál es el motor? ¿Cuál es el GPS que guía las bendiciones para que nos encuentren? La respuesta está en una sola palabra y es la obediencia. Diga obediencia. Gloria al Señor. Aquí hay varias cosas que tenemos que hablar hoy y la vamos a escuchar, la vamos a entender, porque yo quiero que las bendiciones te persigan. Yo quiero que las bendiciones te atrapen. Aleluya. Una familia bendecida. Esta iglesia se va a convertir en una iglesia bendecida. Esta iglesia se va a convertir en una iglesia próspera, abundante. Sabe que durante el tiempo que tengo como pastor he tenido pocos sueños, pero he tenido alrededor de 3 a 4 sueños yo como pastor, y lo he soñado, donde he sacado llaves de autos y se lo he sembrado a algunos de mis hijos. Y yo oro para que esos días lleguen a nuestras vidas. Aleluya. Y si a mí no me dio pesar en el corazón de sembrar mi carro, escucha bien, para comprar el terreno de la iglesia, que es algo material, cuánto gusto a mí me dará sembrar cualquier cosa en el corazón de mis hijos. Aleluya. Así que he tenido estos sueños. No muchos, pero lo he soñado. Amén. Aleluya. Porque eso está en el corazón mío. Ese es el deseo que tengo. Llamarlos a alguno de ustedes y decirle: aquí está esta bendición. Por ser hijo fiel, por ser leal y por ser un servidor de esta casa. Lo primero que quiero mostrarte en esta palabra, escucha,
para que las bendiciones te sigan y te alcance, es que tú tienes que ser obediente. Diga obediencia. Y quiero basarme en Génesis capítulo 12, en el verso 1, la historia de Abraham. Aleluya. Dios le habla a Abraham y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Aleluya. Sorprendentemente, ayer Dios me dio esta palabra, escucha bien, aunque la tenía ya copiada, pero este punto me lo dio ayer. Y me decía el Señor, escucha, de que la gran mayoría de las veces las promesas vienen a quitarnos lo cómodo. ¿Cuántos quieren ver promesas de Dios en su vida? Pues te voy a decir algo. Cuando alguien dice y cree en las promesas de Dios están diseñadas para sacarnos de nuestra comodidad. Y eso fue lo que el Señor a mí me reveló ayer. Cuando Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, hay una ruptura de lo cómodo. Hay un viaje que toma Abraham, aleluya. Y como dije, la mayoría de las veces cuando hay una promesa es porque nos quiere sacar de lo cómodo. Abraham estaba cómodo en su casa. Tenía su familia, tenía su esposa, tenía su cama. Pero cuando escuchó la gran promesa de Dios, entonces Dios lo sacó de esas comodidades. Pero no te preocupes, esas comodidades no se comparan en lo que Dios te está prometiendo. Amén. Alguien dice amén a eso. Esas comodidades no se comparan con la grandeza de las promesas de Dios que Dios tiene preparada para cada uno de ustedes. Alguien dice amén a eso en esta mañana. Si quieres ver la bendición de Dios en tu vida, tienes que estar dispuesto a dejar la vida que conoce para ir a la vida que Dios promete. Tienes que estar dispuesto a dejar la vida que conoces para seguir y creer por la vida que Dios promete. Y siempre lo que Dios promete es mejor de lo que nosotros tenemos hoy. Es mejor. La obediencia es la visa, el pasaporte que te permite entrar en el territorio de las promesas de Dios. Dios no le dio a Abraham un mapa, no le dio un carro, no le dio un tren, no le dio un avión. Dios le pidió obediencia. Discúlpeme si usted me va a mirar con ojos torcidos, pero creo que aquí hay una transacción, promesa por obediencia. Porque Dios no le dio un mapa a Abraham, Dios no le dio camellos para que saliera, no le dio caballos, le pidió obediencia sin condiciones. Aleluya. Él nos enseña que la fe es obedecer. Y no se obedece, escucha, cuando todo está bien. Se obedece cuando las cosas aún están inciertas, cuando las cosas aún no sean hermosas. Se obedece a pesar de las circunstancias, se obedece a pesar de lo feo, a pesar de lo incómodo. Hace unos días atrás estaba dando clase en HCU y uno de los personas en el tema sobre el liderazgo de propósito, una persona ya de 80 años, el hermano Luis, 80 o 70 años, algo así, nos dice de que él tiene que aprender a obedecer a Dios, a escuchar a Dios. Y yo estaba enseñando sobre el liderazgo con propósito, porque el reto de ese hombre a esa edad era dejar su comodidad
e irse a un lugar a llevar la palabra de Dios, en un lugar donde no había iglesia, donde no había muchas cosas, en un campo, en un pueblo, y él estaba en ese punto de su vida, escuchando, buscando dirección para tomar una decisión. Y le dije yo, haz lo que tu corazón te dice, haz lo que Dios te dice, haz la voluntad de Dios, haz lo que la palabra de Dios te enseña. Y le dije, tienes que estar completamente seguro que escuchaste la voz de Dios. Y cuando él lo decía con lágrimas en sus ojos. Las lágrimas rodaban por su rostro. Y no eran lágrimas de temor, eran lágrimas de hacer o desear hacer la voluntad de Dios. Entonces Dios no le dio un mapa a Abraham. ¿Qué le dio? Le pidió obediencia. Entonces, esto es fe. Esto se llama fe. Y la fe es obedecerle a Dios cuando el destino es incierto, cuando las cosas no se vean tan bien o tan hermosas, porque la certeza está en quien te llamó, en quien te habló. Oh, eso pasó por encima. Aleluya. Quien te dijo es donde nosotros, o quien te lo haya dicho, es donde nosotros tenemos que poner nuestra fe. Y fue Dios quien llamó a Abraham. Ahora, aquí hay una paradoja bastante fuerte para algunos historiadores, que eso sería tema para otra predicación. Pero Abraham obedeció y llegó a Canaán. Diga conmigo, Canaán. Dios le había prometido una tierra a Abraham. ¿Y qué encontró? Una tierra que estaba llena también de moradores. ¿Cómo que le decían estas gente que saltaban de aquí para allá? Nómadas. Habían pueblos nómadas. Y Abraham se convirtió también en un pueblo nómada. Y se encontró un pueblo llamado Canaán. ¿Qué se encontró? Que la tierra estaba llena de ese tipo de personas, nómadas. Y dice la Biblia, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y esto está poderoso, porque todo lo que Dios ha prometido está actualmente ocupado. Ay, 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 ay. Todo lo que Dios ha prometido actualmente está ocupado. Dios nos da a nosotros un terreno, pero el terreno que tenemos hoy no es nuestro, o no era nuestro. Alguien lo tenía. Pero fuimos obedientes en Dios y decidimos creer en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Amén. Ahora nosotros somos los dueños de ese terreno. Si tú quieres un matrimonio de paz, ¿alguien quiere eso? Te aseguro que vas a lidiar con la discordia en ese matrimonio. Tu matrimonio de paz está ocupado por la discordia. Tu negocio próspero está ocupado por la escasez. Tu salud está ocupada por la enfermedad. Porque Dios te ha prometido salud. Dios te ha prometido un matrimonio. Dios te ha prometido una familia. Dios te ha prometido muchas cosas, pero actualmente están ocupadas. ¿Alguien me está entendiendo? Gloria al Señor. Así que la presencia del cananeo era el ocupante. Aleluya. Ahora, no es un error divino, no es un error de Dios enviar a Abraham a una tierra que Dios promete y está ocupada. Y como dije, esto es un mensaje para sacarle otro título o otra oportunidad, pero quiero enfocarme en lo que le estoy enseñando.
Los cananeos eran los que ocupaban el lugar. Y como dije, no era un error de Dios, era un desafío de la fe de Abraham. Ay, 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 ay. Cada promesa que Dios te da, siempre encontrarás un desafío. Siempre encontrarás a alguien que está ocupándola. Siempre encontrarás un gigante. Aleluya. Pero Señor, ¿por qué es un error tuyo? No, es el desafío que te pongo delante de ti para que tu fe la conquiste. Tienes que entender que los cananeos eran descendientes de Sem, hijo de Noé. ¿Quién era Noé? Un hijo de Dios que fue obediente a Dios, a la voz de Dios. Construyó el arca, vino el diluvio y después llegó a tierra firme y después tuvo hijos, los hijos de los hijos. Y los cananeos eran descendientes de Sem, hijo de Noé, pero lamentablemente era un pueblo idólatra. ¿Cómo es posible que los descendientes de un hijo de Dios sean así? ¿Alguien me está siguiendo, por favor? Vamos rapidito entonces. Entonces, era un pueblo idólatra. Y dice la Biblia, escucha, que eran pueblo que adoraban dioses y uno de esos dioses era Baal. Y hacían sacrificios de niños, cosas que desagradaban a Dios. ¿Alguien me está siguiendo? Por lo tanto, debes de comprender que la promesa era para Abraham, pero el juicio era para Canaán. Ay, 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 ay. Yo no sé si la está agarrando. Hay gente que Dios le ha prometido, escucha, pero aún con la promesa, Dios te va a usar como instrumento para juzgar a otros. Pasa por encima todo esto que estoy enseñando. Aleluya. La promesa era para Abraham, pero el juicio era para Canaán. ¿O no dice la Biblia que las riquezas de los impíos a qué manos van a llegar? A las manos de los justos. ¿No dice la Biblia que entrará en casa que tú no hayas construido? ¿No dice la Biblia que tú poseerás cosas que tú no hayas hecho? Humanamente hablando decimos, eso es incorrecto. Sí, pero Dios no se rige por leyes humanas. Por eso, la geopolítica actual no entiende esto. Porque los analistas dicen, es que había gente allí antes de Israel. Sí, puede ser que había pueblos nómadas como lo hizo Abraham, pero no dice la Biblia que el dueño de la tierra es Dios. Es Dios. Si Dios es el dueño de la casa, ¿por qué un inquilino quiere serse dueño de mi cuarto? ¿Alguien me está entendiendo? Si Dios es el dueño de la tierra, ¿cómo alguien va a decir esto es mío? ¿Y cómo alguien escucha que no agrada a Dios, que no le cree a Dios, que cree a dioses paganos como Baales y Aceras, que sacrifica niños que no le agrada a Dios, dice esto es mío? A ellos Dios le enviará juicio.
Porque toda la tierra y su plenitud, ¿de quién es? De Dios. Y nosotros somos transeúntes en esta tierra, en este mundo. Pero a Abraham le dijo: te daré tierra para siempre. Así que la promesa de Dios es premisa ante cualquier ley natural. ¿Me están entendiendo? Hoy en día la geopolítica dice: no, es que Israel, no, que los del Líbano, que los de Palestina y todo lo demás. Eso es leyes naturales. Eso es una visión natural. Porque para Abraham, que se convirtió en Israel, era la promesa. Y los de Israel la conocen. Por eso es que usted ve a gente hablando con tal propiedad, porque la conoce que esas tierras son de ellos. Nosotros acá, digo nosotros, el mundo, escucha, señalamos, juzgamos, peleamos, condenamos, pero desconocen lo que Dios le prometió a Abraham. Aleluya. Como el dueño de la casa va a permitir que un inquilino de un cuarto diga: esto es mío. ¿Están acá? Bueno, no quiero entrar en política. Quiero hablarles sobre la palabra de Dios. ¿Ok? La promesa era para, y el juicio era para Canaán. La promesa de Dios no te llega por delivery, te llega por desalojo. Hay un impío que tiene tu finanza. Mira, usted me escucha hablar así y usted se sorprende, pero la Biblia lo dice. Con palabras más bonitas, con palabras más espiritual, pero lo dice. Que las riquezas del impío llegarán a las manos del justo. Pero ¿qué hizo Abraham? Pregunta, ¿qué hizo Abraham? Abraham levantó un altar. Abraham levantó un altar, y el altar es el lugar donde tu obediencia se convierte en una fuerza poderosa, en que tu obediencia se convierte, escucha bien, en una razón de autoridad para reclamar, para poseer, para tomar. Aleluya. Así que no importa quién esté ocupando tu bendición, el día que tú levantes un altar de obediencia, el ocupante tiene que hacer maletas. No hay demonio, no hay diablo. El día que levantes un altar de obediencia, se tiene que ir. Levantas un altar de obediencia, su reino. Levanta un altar de obediencia. En Deuteronomio capítulo 28, del verso 1. No solamente es obedecer, sino obediencia completa. Diga, completa. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrá sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Se dan cuenta de lo que dice la Biblia? Condición que pone Dios para que las bendiciones te alcancen, para que las bendiciones se activen y te persigan. Escucha bien, es que tú puedes estar alineada o alineado obedientemente a su voz. No es la voz del tío,
No es la voz del amigo, ni del compadre, ni mamá. Es la voz de tu Dios. ¿Están escuchando esto? No es la voz del compadre, es la voz de Dios. Porque en el mundo hay muchas voces que te quieren enseñar, que te quieren manejar, que te quieren ver destruido, que tienen celos y envidia, que te quieren ver desviar, que te quieren ver fracasar. Tienes que aprender a discernir la voz de Dios. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz, significa oír diligentemente, prontamente, obedientemente. Así que el éxito de que la bendición te alcance está en la primera línea del verso. Si obedeces diligentemente la voz de Dios. Diga conmigo, obediencia obediencia diligente. No es hacer lo que Dios manda cuando te conviene. Es hacer lo que Dios te manda, ¿te conviene o no te conviene? Se vea bonito o se vea feo. Es hacer lo que Dios te pide que tienes que hacer, a pesar de. Y es hacerlo con esmero, es hacerlo con pasión y prontitud, porque obediencia retardada es desobediencia. Es obediencia sin reservas, sin condiciones. Y tienes que entender que la obediencia es integral. Diga, integral. ¿Por qué? Porque ahí dice que cumplas todos sus mandamientos. No uno, todos. Aleluya. No puedes ser un gran evangelista en un púlpito si eres un tirano dentro del carro. Ay, 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 ay. No puedes ser un buen dador si eres un mal cónyuge. La obediencia es integral. Y tienes que entender la palabra cuando dice cuidando de cumplir todos sus mandamientos. Porque cuando leemos esto, literalmente nos lleva a cumplir reglas que ya Jesús hizo por nosotros. Lo que se está refiriendo es que seamos obedientes o tengamos una obediencia integral en nuestras vidas. Porque así, de la misma forma que tratas a tu hermano dentro de tu iglesia, debes de tratar a tu familia igual. Es integral. De la misma forma que hablas con tu hermano, tú cuando le hablas a tu hermano acá le gritas. ¿Y por qué gritas en casa? Cuando tú le pides un favor a alguien, ¿cómo se lo pide? Hermana bella, hermana querida, hermana bendecida. ¿Y por qué a tu esposo le tienes que decir tantas barbaridades? Por eso es que las bendiciones no te siguen. Diga, obediencia integral. No puedes ser un buen dador si eres un mal cónyuge. No puedes ser un gran evangelista sobre un púlpito si eres un tirano dentro del carro. Alguien le dio un codazo al esposo. Pasó por encima el chiste. La obediencia que libera la persecución de las bendiciones dadas por Dios es una obediencia integral. Significa que te toca cada área de tu vida. Toda. Y cuando eso sucede, imaginémonos un interruptor
espiritual, donde la mano o el dedo de tu obediencia la activa y las bendiciones comienzan a perseguirte. Aleluya. Las bendiciones tienen tu nombre. Conoce el número de tu cédula. Conoce el lugar de dirección donde vives. Esas bendiciones jamás llegará a un destino equivocado. Aleluya. Llegará a la Chucho Briceño. Llegará al Cují. Llegará a la Carruseña. Llegará a Barquisimeto. Donde tú vayas obedientemente, las bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Las bendiciones te alcanzan. Y la palabra alcanzará significa perseguir y atrapar. Aleluya. Dios invierte las cosas para el mundo y para nosotros. Porque el favor tú no lo persigues. Ahora el favor te persigue a ti. ¿Alguien dice amén a esto? El favor de Dios te alcanza. La paz no te persigue. La paz que sobrepasa todo entendimiento te alcanza. ¿Alguien dice amén a eso? Tu obediencia es la dirección del GPS de Dios para enviarte las bendiciones en el lugar donde tú te encuentres. Enviamos a los pastores Soteldo, a la Carruseña. Deben tener fe de que en ese lugar las bendiciones les alcanzarán, te bendecirán, te arroparán, porque fueron obedientes a la voz de Dios. Un tiempo envié un pastor al Cují y no entendió eso. Y me decía, ¿por qué no me envían a Yaritagua? Porque ya en Yaritagua teníamos gente. Ya en Yaritagua había iglesia donde ya la gente ofrendaba y diezmaba. Y el pastor refunfuñando decía, ¿por qué no me envían a Yaritagua? Y Dios me dio dirección a enviarlo al Cují. Y le decía, tienes que ver con ojos de Dios. El Cují es un lugar que tiene mucha expectativa de potencia. Pero no hay agua. Pero no hay vías. Pero no esto, no aquello. Yo nunca vi con ojos naturales las cosas. Yo vi siempre y veo con ojos espirituales. Por eso es que cuando yo llamo dirigido por Dios a alguien a servir, es porque ya yo he visto el potencial que Dios ve en esa persona, mientras que otro solamente ve lo natural. Tienes que creer en la palabra de Dios. Tienes que creer en el llamado que Dios te hizo. Si crees en el llamado que Dios te hizo, escucha bien, entonces verás la mano de Dios sobre tu vida, verás la prosperidad, verás la abundancia. Hay gente que no mira así. Hay gente que mira las cosas naturales. Yo he aprendido a mirar el potencial de la gente y he sido paciente con muchos de ustedes. Usted no se imagina dónde ustedes pudiesen haber estado hoy si usted hubiese sido totalmente obediente. Nuestro grupo de alabanza fuese uno de los grupos internacionales hoy.
Hay mucha gente aquí sentada que pudiesen haber estado hoy en otra situación. Pero gracias a Dios, que Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de oportunidades, es un Dios de bondad, es un Dios, alguien dice amén. Escuché un hombre de Dios en una conferencia y decía lo siguiente, que cuando le trajeron pan y peces a Jesús, lo tomó y los bendijo. Y tomó pan y lo partió. Pero los peces nunca lo partió. ¿Alguien está escuchando eso? ¿Por qué? Porque los peces y los panes son de diferentes creadores. Jesús partió el pan porque el pan lo crea el hombre, pero no partió los peces porque los peces los creó Dios. Así que si tú eres llamado por Dios, todo lo que responde a Dios jamás será partido, jamás será destruido. Si tú y tu casa le sirve a Dios, esa casa jamás será dividida, esa familia nunca será partida. Aún la finanza que tienes, si le sirve a Dios, jamás la perderá, porque todo lo que has creado Dios, Él nunca lo parte. Hagan algo para Dios en esta mañana. Así que el favor ahora te persigue, la paz te persigue y el dinero también te tiene que perseguir. Por causa de tu obediencia. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. César, ven acá, hijo. Párate aquí. Johanna, párate allá en aquel lugar, allá. Bien lejos, Johanna, ahí. Más allá, está muy cerca. César, Dios le habla a César. Y César tiene la capacidad de diferenciar la voz de Dios. Y discierne que Dios le habló. César representa a Abraham. Y le dice Dios a César, sal de tu tierra y de tu parentela, de tu casa, a la tierra que te mostraré. Pero todavía Dios no se la ha mostrado. Primero Dios pide obediencia. Primero Dios pide que Él se active. Primero Dios ve si Él renuncia a lo cómodo, para después mostrarle la tierra. Yo puedo decir que Abraham, o en este caso César, sí hace la voz de Dios, sí es obediente, él sale, escucha bien, con los ojos cerrados, no viendo nada, pero escuchando todo. Ponte la mano en los ojos, una de las manos, una sola. Y Abraham escuchó la voz de Dios y caminó
Abraham con Dios. Hubo tropiezo, pero él estaba agarrado de la mano de Dios. Así. Hubo percance, pero él estaba con Dios. Pudo haber tenido dificultades, pudo haber tenido tropiezos, pero él escuchaba la voz de Dios. Y como escuchaba la voz de Dios y fue obediente a la voz de Dios, César no se contaminó. César no fornicó. Y las bendiciones, ¿dónde están las bendiciones? Las bendiciones tienen una dirección. Las bendiciones tienen un propósito. Alguien está orando: Señor, dame una mujer tuya. Pero antes de que Dios le dé una hija suya, usted tiene que ser de él. Es que yo le puse el ojo a fulanita, sí, pero tú no eres de él. Tú sigues siendo del diablo. Tú sigues siendo del mundo. Así que César escuchó la voz de Dios y entró en el camino. Y el camino tenía un destino. El camino tenía una visión. El camino tenía un propósito. Y cuando él escuchó la voz de Dios y caminó en obediencia, la obediencia de César se activó la bendición llamada Joana. Y Joana, la bendición, comenzó a caminar. Pero en el camino se levantó Dalila. Se levantó la tentación. Pero César no tenía ojos para Dalila. Solamente tenía oídos para oír a Dios. Pero la palabra dice que había un destino, que había un propósito, que había un lugar. Y muchos están orando por César, para que César siga caminando y llegue a su destino. Y le está diciendo a Dios: Señor, quita los buitres, quita la tentación a mi hermano César, porque cuidado, César, te puedes caer, te puedes desmayar o te puedes retroceder. Pero la palabra dice, diga conmigo, la palabra dice que Él apresura su palabra. Apúrate, promesa. Llega. Y abraza. Te alcanzarán. Y juntos llegarán al destino. Te sentarán en sillas de justicia, de bendición. Llegarás a tu propósito, llegará a tu destino. ¿Alguien quiere llegar a su destino? ¿Alguien quiere obedecer a Dios? Yo jamás en mis 30 años de ministerio nunca he visto a un hijo de Dios que le sirva a Dios en obediencia y haya salido con las tablas en sus cabezas. He visto la mano de Dios.
He visto cómo Dios lo ha levantado. He visto cómo Dios lo ha sostenido. He visto cómo hijos fieles han sido prosperados. He visto cómo Dios los ha usado. No tengas temor. Dale un codazo al vecino y dile: no tengas temor, mi hermano. Hoy la tierra prometida y cualquier promesa que Dios te ha dicho está ocupada. Está ocupada. La carrocería está ocupada, hijo, en tinieblas. Pero ustedes son la luz. Y la luz echa fuera las tinieblas. Y muchas veces nos vamos a encontrar cananeos más fuertes que nosotros. Pueden sentarse acá. Muchas veces nos vamos a enfrentar con personas y con situaciones más fuertes que nosotros, en la cual pensamos que no tenemos oportunidades. Abraham tuvo que moverse. Israel tuvo que obedecer diligentemente. Hoy yo te digo, deja de correr detrás de las bendiciones. Comience a correr a tu llamado, a tu destino, y las bendiciones te alcanzarán y te atraparán. ¿Alguien hace algo para Dios? Te voy a dar varias preguntas para terminar el mensaje. ¿Qué te ha mandado Dios a dejar? Obedece. ¿Qué te ha mandado a Dios? ¿Qué te ha mandado Dios a hacer? Obedece. ¿Qué te ha dejado Dios a renunciar? Obedece. ¿Qué te ha dejado Dios dar? Obedece. Cuando te alineas a la voz de Dios, la bendición jamás se va a detener. Jamás se detiene. ¿Sabes que la bendición de Dios muchas veces, o la gran mayoría de las veces, nos sorprende? ¿Alguien ha sido sorprendido? Pregúnteme por qué. Porque la bendición de Dios que Dios envía a un hijo o a una hija jamás pregunta: ¿quieres ser bendecido? La bendición de Dios jamás te va a preguntar. La bendición que Dios, tu papá, te envía, nunca te pregunta a ti. Porque Dios te conoce al punto de que te envía lo que Él sabe que tú necesitas. Jamás vas a sentir que la bendición de Dios haga esto. Él no toca la puerta. La bendición no toca la puerta. Tienes que entender. Pon ahí Deuteronomio 28. La bendición no pregunta. La bendición no toca las puertas de tu mente, ni de tu corazón, ni de tu casa, como una persona. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti. 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 Vendrán sobre ti.
vendrán sobre ti. No te pregunta, vendrán sobre ti. No toca la puerta, vendrán sobre ti. Vendrán sobre ti. Y cuando viene sobre ti, tú eres sorprendido. Tú eres sorprendida. ¿Por qué? Porque vendrán sobre ti. Vendrán sobre ti. Aleluya. María estaba haciendo oficio y le apareció un ángel y la bendición vino sobre ella. Yo no sé en qué momento te vas a encontrar, si te vas a encontrar haciendo arepa, si te vas a encontrar, no sé, barriendo la casa, si te vas a encontrar acá sirviendo dentro de la iglesia, pero ya está el día donde la bendición de Dios vendrá sobre ti. Vendrá sobre ti. Vendrá sobre... Oh, alguien tiene que decir esto. Vendrá sobre mí. Vendrá sobre mí. Porque será una sorpresa. Una llamada telefónica. Y no es el Kino quien te llama. No es el Táchira. ¿Cómo se llama esto? El Kino Táchira. Sino que será una llamada de la bendición de Dios. Vendrá sobre ti. Vendrá. Porque has sido obediente. Y la obediencia activó el botón de la bendición. Por eso es que la bendición no te pregunta si tú quieres ser bendecido. La bendición no te pregunta si tú quieres tener salud. Vendrá sobre ti. La bendición no te pregunta, escucha, te voy a ungir como rey. Vendrá sobre ti. David nunca dijo, quiero Dios que me haga un rey. No, vino sobre él la corona. Vino sobre él la unción. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Pero por qué? Porque él era obediente. Ponte de pie en esta mañana. Levanta tus manos, colócatela en la cabeza y declara conmigo: la bendición de Dios vendrá sobre mí. Vendrá sobre mí, vamos. Vendrá sobre mí. Vamos, 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 vamos. Hoy profetizo en el nombre de Jesús.